En nombre de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile, damos inicio a este seminario denominado Primer Seminario Normativa Urbana, Litorales y Bordes Fluviales en Chile, Diálogos entre Derecho y Urbanismo. Para dar inicio a esta actividad, invitamos en primer lugar a dar un saludo a nuestro decano, el profesor Dr. Juan Andrés Varas Brown, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Tengan todos ustedes muy buenos días. Quisiera ser muy breve en estas palabras de saludo introductorio. Y para ser muy breve voy a cumplir con un deber, en primer lugar, de gratitud y de reconocimiento institucional a la Facultad de Arquitectura y Artes de esta Universidad Austral, a nuestra propia facultad, pero en particular al profesor Cristóbal Balbontín, que se ha incorporado este año a la planta académica de nuestro Instituto de Derecho Público y que ha tenido la notable idea de producir un diálogo necesario entre el derecho y el urbanismo, la arquitectura, el paisajismo quizá, a propósito de cuestiones normativas, a propósito de cuestiones regulatorias sobre el territorio. Como todos ustedes saben, la modernidad, el acceso al consumo, la mayor disponibilidad de recursos, hizo que hace unos 30 o 40 años atrás en Chile se comenzaran a borrar algunas fronteras que antes estaban nítidas y que si uno mira el uso del territorio en países desarrollados se han mantenido nítidas. La primera de esas fronteras que se ha diluido por falencias normativas a propósito de la modernidad es la frontera entre lo rural y lo urbano. Esto es grave de por sí, pero es particularmente grave porque es un fenómeno que no deja que lo rural sea rural, que el paisaje deje de ser paisaje, pero también es grave porque impide que la ciudad se planifique adecuadamente y que la ciudad sea auténticamente un lugar de encuentro de ciudadanos, como se supone que debe ser. Una segunda frontera que se ha visto amenazada por estos fenómenos y por la ausencia de respuesta normativa frente a ellos es la frontera entre lo líquido y lo sólido, ¿no? La frontera de lo público y lo privado, lo público líquido, lo privado sólido en nuestro territorio. Las orillas de los ríos, las orillas de los lagos, las orillas del mar son un terreno de nadie en donde la regulación ha resultado francamente insuficiente. Y a propósito de esa frontera hay una zona que los ecologistas llamarían el ecotono, y que probablemente si tuviéramos que hablar de un estado de la materia hablaríamos del estado coloidal, que son los humedales, en donde la regulación resulta particularmente insuficiente atendida la importancia biológica de ese concepto ecológico y territorial que es el humedal. De todos estos temas van a hablar los conferencistas y los ponentes en este seminario, que a mí, como digo, me parece de un atractivo y de una actualidad acuciante y vigorosa. Quiero también pedirle mis más sentidas disculpas al profesor Balbontín, porque la verdad es que el profesor Balbontín me había convidado a hablar en este seminario, a ser ponente. En esa mezcla de circunstancias que a veces uno dice esto es afortunado y es desafortunado a la vez, le dije que no, afortunadamente, porque no habría tenido tiempo de prepararlo a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con mi agenda. Pero es desafortunado porque la verdad me habría gustado colaborar en un tema que me parece apasionante, como es el que convoca los diálogos que hoy día estamos inaugurando y comenzando. Probablemente si hubiera dicho que sí, hubiera compartido con ustedes mi idea de que desde el derecho privado y a propósito del derecho real de conservación,
es posible visualizar alguna acción desde el mundo privado mediado por el mundo privado público o del tercer sector, en el caso de los titulares del derecho real de conservación, para producir una ordenación que el sistema público no ha producido. Por ejemplo, una de las grandes carencias, a mi juicio, o respuestas inadecuadas e insuficientes del mundo público frente a la cuestión de la divisibilidad territorial, a la que me imagino que se va a referir el profesor Rajevich en un momento más, es el límite de la media hectárea del Decreto Ley 3516, ¿no? Que claro, se dictó en su época con una buena intención, pero que ha resultado completamente insuficiente a la luz de la realidad y sobre todo a la luz de las trampas que vía loteos brujos que no se han todavía resuelto. Hay un intento reciente del Parlamento de modificar el Decreto Ley 2695 en este sentido, pero va a ser de nuevo insuficiente. Uno ve que ha causado enormes daños en esta difusión de la frontera entre lo urbano y lo rural. La pregunta es, ¿uno podría, por ejemplo, utilizando un instrumento privado entre partes privadas, como es el derecho real de conservación, establecer que para una superficie determinada la restricción a la que se somete el propietario es, y por lo tanto los propietarios futuros, es no dividir en unidades, por ejemplo, de menos de 3 hectáreas o de 2 hectáreas? A mi juicio, este nuevo instrumento del derecho real de conservación es lo suficientemente flexible, es lo suficientemente, desde el punto de vista normativo, maleable, como para producir ese tipo de resultados que tendrían un impacto muy significativo, especialmente en zonas colindantes con bienes nacionales de uso público, de carácter acuático, como son los lagos, los ríos y el mar. Termino agradeciendo también a cada uno de los ponentes y, por cierto, a la facultad hermana que está representada por el profesor Arendtsen aquí, que nos colabora en la gestación de estos diálogos que yo espero que sean unos primeros diálogos sobre uso del territorio en nuestro país. Bienvenidos a la Universidad Austral de Chile, bienvenidos a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Arquitectura y Arte, y dejo la palabra a mi colega, el decano subrogante de la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias. Efectivamente, ahora invitamos también a dar un saludo al decano subrogante y prodecano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral, doctor Erik Arendtsen. No soy doctor, soy magíster en enseñanza del diseño y proyectual. Bienvenidos a todos. Creo que esto es una alianza súper necesaria entre los abogados, ¿no es cierto?, y todas sus leyes, con los arquitectos que estamos metidos en otro asunto que tiene que ver con la habitabilidad, tiene que ver con cómo vivimos, nuestra calidad de vida. Entonces, no siempre se están encontrando estos dos mundos. Creo que esto es un buen momento para que podamos como compartir y ojalá que sea el inicio de cosas más importantes y que vayamos haciendo las cosas bien. Hay miles de ejemplos. Chile tiene un litoral enorme. Hay miles de ejemplos de cómo no hay que hacer las cosas y cómo hay que hacerlas también. Creo que Valparaíso es un ejemplo fallido, lamentablemente, una hermosa ciudad. Yo estudié en Valparaíso, me siento absolutamente porteño, y con toda la Avenida España, ¿no es cierto?, se los negó a los porteños, yo me siento porteño, como les digo, se los negó a los porteños bajar a la playa. No pudimos bajar más a la playa, el acceso es sumamente complicado, pasa una carretera y una avenida que es sumamente invasiva. Entonces, claro, puede ser de que las leyes se hayan cumplido, pero nuestra calidad de vida disminuyó terriblemente. Lo mismo sucede con el puerto de Valparaíso, ¿no es cierto? Entendemos que el desarrollo de Chile viene por su litoral, el puerto. Si usted está en el Cerro Alegre, que es uno de los cerros más importantes, más turísticos, uno inmediatamente ve la presencia del puerto por los containers que están ahí y que están muy encima de la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que este diálogo
entre la normativa y nuestra calidad de vida sea realmente, y seamos un ejemplo de ciudades que puede, o sea, todas las ciudades que tienen bien asumidos sus cuerpos de agua o están relacionados con ríos o con lagos y están bien relacionados son increíbles. Nuestra calidad de vida aumenta totalmente si es que realmente esa relación está bien construida, bien diseñada. Acá no estamos lejos de eso. O sea, ¿qué pasa con Corral? ¿No es cierto? Corral se viene el puerto Corral, hay inversionistas chinos que están haciendo y estamos viendo qué pasa con nuestro patrimonio cultural subacuático, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con ese medio relleno que van a hacer? Son hectáreas de relleno. Acá me están soplando la María Antonieta y me dice que son 4 hectáreas de relleno subacuático. Es decir, ¿qué pasa con todo ese patrimonio? Entonces, no nos negamos nosotros al desarrollo, por favor. ¿Cómo hacemos un desarrollo que sea sustentable? Entonces, esto va a ayudarnos. Espero que este seminario sea la puerta de entrada a todo un diálogo más permanente, que realmente se concrete en acciones reales. Y felicito a la gente que está metida. Yo sé que uno habla de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Facultad de Arquitectura y Arte, pero finalmente son personas muy puntuales las que hacen toda esta iniciativa y yo le doy todo mi apoyo y agradecimiento para que esto prospere. Que les vaya muy bien el seminario. Bienvenidos a todos. A continuación dejo con ustedes al doctor Cristóbal Balbontín, profesor organizador por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, quien va a presentar a quien va a dar la charla magistral al inicio de este seminario. Buenos días. Bueno, tengo el agrado de presentarle al profesor Enrique Rajewicz, quien realizará la charla magistral Carencias normativas de la regulación del suelo rural. El profesor Rajewicz es profesor de la Universidad Alberto Hurtado, es máster en Política Territorial y Urbanística, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Sus áreas de interés preferentes son el derecho urbanístico y la gestión pública, desarrollándola a través de la academia, el trabajo en el sector público y la consultoría particular. Quiero destacar que el profesor Rajewicz tuvo la posibilidad de concurrir ayer a la radio de Aluach en un interesante, animado debate con Rodrigo Hidalgo, que también nos acompañará en la tarde. En buena medida, a raíz de su vigorosa participación en el mundo público como asesor de la exministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zabal. Sin más dilaciones, tengo el honor de hacer pasar adelante a Enrique. Por favor, Enrique, bienvenido. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer la invitación a abrir este seminario. Es un poco intimidante esto de que a uno le pidan hacer una conferencia magistral. Este es un tema donde, lo conversábamos ayer, el nivel de desarrollo que hemos tenido a nivel jurídico probablemente insuficiente para las necesidades que tiene nuestro país. Pero también probablemente tiene que ver con la falta de una cierta valoración cultural de la ciudad. Yo creo que en eso hemos ido cambiando como sociedad y precisamente seminarios como este vienen a dar cuenta de esa nueva mirada. Así que lo primero es felicitar calurosamente a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y particularmente al organizador Cristóbal Balbontín por asumir este desafío. Bueno, como él decía, yo me voy a referir a las carencias que uno ve en la regulación del área rural. El área rural corresponde al 99% del territorio nacional. Nuestro sistema jurídico, en el fondo, hace una distinción entre área urbana y área rural en el artículo 52 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
una legislación que data del año 1976, y en estricto rigor lo que hace es definir más bien el área urbana, tanto la ley como en la ordenanza. Nos dice que es el área territorial que está destinada a acoger usos urbanos comprendida dentro de los límites urbanos que establecen los instrumentos de planificación territorial. Ese es el nombre, instrumento de planificación territorial, que nuestro legislador le ha asignado a los planes urbanísticos en sentido general. El límite urbano puede ser también límite de extensión urbana de acuerdo a la ley, es decir, hay una distinción que básicamente tiene, yo diría, poco sentido práctico. En otros ordenamientos jurídicos a esto sí que se le saca más partido, pero básicamente se entiende que el área urbana propiamente tal, la que está dentro del límite urbano, es la que está consolidada. En cambio, la de extensión urbana es la que todavía no se ha materializado, pero el legislador, la autoridad administrativa le otorga esta calidad de área de extensión urbana para efectos de permitir la expansión futura de la ciudad. Ahora, salvo esta dimensión que tiene básicamente que ver con los propósitos y la mirada más prospectiva respecto al territorio, la regulación en una y otra área es exactamente la misma. Ahora, nosotros definimos este sistema de límites en la lógica de que el desarrollo urbano se tiene que producir dentro de esos límites, dentro de ese término circunscrito. ¿Por qué? Porque se entiende que ahí están las economías de escala y las condiciones que permiten realizar una vida urbana adecuada, es decir, ahí están las condiciones de la urbanización. Tenemos agua potable, tenemos sistema de alcantarillado, tenemos electricidad, tenemos caminos pavimentados, por lo tanto, allí se puede realizar efectivamente la vida urbana. En el mundo rural estas condiciones no tienen que estar dadas. No digo que no pueda haber electricidad, pero por ejemplo, no tenemos un sistema de alcantarillado en el suelo rural. Sería absolutamente inviable en ese 99% del territorio, que además tiene características tan heterogéneas en nuestro país, que tuviéramos esas características. La lógica del desarrollo que se va a poder hacer dentro del área urbana va a ser la que permita los instrumentos de planificación, a los que me voy a referir rápidamente en un momento más. Y en cambio, la ley lo que nos dice respecto del suelo rural es que ese suelo está vedado a esos desarrollos. Lo que nos dice directamente el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones es que fuera de ese límite no es posible abrir calles, subdividir para formar poblaciones y levantar construcciones. Es decir, la idea es que confinamos el desarrollo urbano dentro de esos límites para que ahí se produzca la ciudad. Y fuera de eso tenemos un estatus de prohibición que incluso, como veré después, tiene una sanción de carácter penal. Puesto así, entonces uno esperaría que la ciudad efectivamente se concentrara dentro de esos límites, pero como ya anticipaba el decano que nos quiere privar de sus reflexiones respecto del derecho de conservación, pero que bien haría en trabajar el tema, el legislador planteó excepciones, y esas excepciones han empezado a erosionar, a generar una especie de forado en este sistema. Es obvio que hay que utilizar el suelo rural y por lo tanto no puede contener una prohibición de carácter absoluta. Y hoy día la ley nos ofrece 4 excepciones, 4 alternativas de desarrollos que tienen alguna dimensión del uso urbano, pero todas en principio de una manera restrictiva. La primera, yo diría, no es estrictamente una excepción, porque lo que nos permite el legislador es el uso compatible con el carácter rural del predio. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero explotar agrícolamente el inmueble, por supuesto que voy a poder construir un galpón, voy a poder colocar cualquier tipo de construcción que sea compatible con la explotación agrícola, forestal, silvoagropecuaria. Y también se permiten las viviendas, la ley lo puso en plural, las viviendas del propietario del predio y de sus trabajadores. Es decir, también puede vivir en el mundo rural en una vivienda adecuada a las personas que van a trabajar el campo. Por lo tanto, si yo cumplo esas condiciones, puedo efectivamente construir y tengo que pedir un permiso de construcción. Acá no es que porque estoy en el suelo rural puedo hacer lo que se me ocurra. O sea, todas las facultades que tiene también la Dirección de Obras Municipales para
fiscalizar que efectivamente se utilice bien el suelo y que se hagan las construcciones regularmente, se pueden aplicar acá. No hay una exención de ese uso. Esa es la primera excepción y que parece, como digo, completamente razonable. La segunda, la ley permite subdivisiones y urbanizaciones en el suelo rural. Subdividir no tiene mayor problema en principio porque simplemente seccionar en lotes más pequeños un terreno. Urbanizar, en cambio, para estos efectos sí que es más relevante. Las subdivisiones en el mundo rural, bueno, son pan de cada día. Si hay una herencia, por ejemplo, es perfectamente posible hacer la subdivisión hasta el límite de media hectárea, que ya voy a revisar. Pero urbanizar es algo más que subdividir. Urbanizar es tener que dotar a estos paños, a estos lotes que se van armando de la división, tener que dotarlas de lo que son los servicios básicos de la vida urbana. Es decir, tengo que generar las calles, tengo que generar la electricidad. Por lo tanto, ya estoy haciendo algo que ya no es solo una construcción, como en la primera hipótesis. Estoy haciendo algo que genera una pequeña unidad urbana. ¿Cuándo se puede hacer? Se puede hacer para complementar actividades industriales con viviendas, para dotar de equipamiento a sectores rurales y para habilitar un balneario o campamento turístico. Eso es lo que la ley permitía en 1976, que uno lo lee y la verdad es que parecen usos totalmente razonables y compatibles con lo que es la vida fuera de la ciudad. ¿Cómo se hace esto? A través de lo que se denomina en la jerga habitual un cambio de uso de suelo. Esto del cambio de uso de suelo, en estricto rigor, es más bien entrar en la lógica que, así como el legislador dice, fijemos el límite urbano y confinemos ahí el desarrollo urbano, si estamos fuera, entramos a un sistema de autorización caso a caso. Y dado que no tenemos esa mirada general, ese caso a caso va a ser definido básicamente por las secretarías regionales ministeriales de Agricultura y de Vivienda, en un procedimiento que no voy a detallar acá, pero que básicamente incluso supone la evaluación de impacto ambiental de el proyecto como un permiso de carácter sectorial, es decir, como un permiso que tiene que ser previo a la entrega del permiso de edificación, lo que es una regla excepcional en materia urbanística entre nosotros cuando procede la evaluación. Ahora bien, hasta el año 2003 ese era el estatuto, pero el año 2003 se abre aquí un primer forado importante. Y ese primer forado importante es que se establece que también se puede utilizar este sistema para construir conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado. ¿Por qué? Porque el año 2003 hay una carestía de suelo urbano, urbanizable, que permita construir vivienda social. Y la fórmula que termina promoviendo el Ministerio de Vivienda es derechamente generar por esta vía ese suelo. Es decir, permitir que, como la modificación de los instrumentos de planificación además puede ser larga, las cifras oficiales nos dicen que aprobar un plan regulador comunal entre nosotros está demorando 6 años, 7 meses en promedio. Entonces, claro, el Ministerio de Vivienda tiene metas y los ministros y las ministras de vivienda se suelen medir en la cantidad de viviendas que se construyeron, la cantidad de subsidios que se otorgaron, etcétera. Por lo tanto, ese horizonte temporal no sirve. Entonces, esta era una fórmula más rápida. Fórmula que, bueno, es pan para hoy y hambre para mañana, porque ¿por qué va a ser más barato ese suelo? ¿Por qué ese suelo sería más adecuado para la vivienda social? Básicamente por el precio. Porque ese suelo está fuera de este sector, esta área que al ser declarada como urbana ya tiene los servicios. Acá en el fondo los vamos a tener que extender. Y algunos son legalmente obligatorios. O sea, yo de todas maneras no voy a poder hacer ese conjunto si no garantizo las calles, la electricidad, el alcantarillado, pero la salud, por ejemplo, la educación, la seguridad, aquellos atributos que todos entendemos que son parte de la vida urbana, no están garantizados en la ley. Tendremos que esperar. Las personas que van a vivir en un conjunto que está fuera de los límites urbanos sencillamente tienen que esperar que esos servicios lleguen allá, independiente que pudiera ser que efectivamente hubiera relativamente cerca alguno, pero no tenemos
en nuestro listado de deberes de urbanización que ese tipo de prestaciones que tienen que ver con derechos de carácter fundamental efectivamente estén cubiertos. Además, en estos casos, el legislador establece desde el año 76 que la participación de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo tiene que ver con, y leo aquí textual, cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales con fines ajenos a la agricultura no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana regional. Bueno, esto en el sistema de 76 original tiene sentido, pero cuando permitimos que se construyan conjuntos de viviendas sociales de hasta 2000 UF, la verdad es que nos estamos engañando. O sea, obviamente que ahí lo que estamos haciendo es generando un núcleo. Y además, desde el punto de vista de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo hay un conflicto de intereses, porque la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo es parte del ministerio que quiere construir. Entonces, no puede hacer un informe desfavorable. Esta no es una solicitud que aparece de la nada, así sorprendentemente, sino que directamente es la forma que se adopta para dar cumplimiento a la política habitacional. Por lo tanto, nos estamos también ahí engañando. Después hay una tercera hipótesis, que es la idea de construcciones que no contemplan procesos de subdivisión, construcciones industriales, de infraestructura, equipamiento, turismo y poblaciones incluso si no hubiera que subdividir. Ahí también hay un procedimiento abreviado, interviene la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Agrícola y Ganadero. Como no hay que subdividir, se entiende que estas serían operaciones de menor entidad. Y efectivamente aquí yo no puedo hacer un conjunto, por lo tanto también uno diría esto es algo que está en la lógica del año 1976 y parece razonable dentro del sistema. Bueno, la cuarta hipótesis es nueva. La cuarta hipótesis fue introducida por la Ley 20.943 del año 2016, que establece la posibilidad de construir equipamientos de salud, educación, seguridad y culto que tengan una carga de ocupación de hasta 1000 personas. Carga de ocupación, a diferencia de los usos habitacionales, donde la densidad se mide en términos de la cantidad de habitantes que van a haber. Cuando se trata de equipamiento, que son aquellas construcciones que complementan la función de habitar, usando los términos modernistas, pueden entonces acoger un colegio, un pequeño hospital, hasta 1000 personas. Una cantidad que no es pequeña. ¿Por qué? Porque claro, si estamos permitiendo construir conjuntos de viviendas sociales, evidentemente estamos generando esa necesidad que yo decía antes no está garantizada, pero la gente lo empieza a pedir y finalmente es necesario construirlo. Ahora, ¿se podía hacer con las normas anteriores? En principio sí, pero aquí empezó a generarse un fenómeno, que es que los planes reguladores intercomunales, en algunos casos, empezaron a impedir la construcción de equipamientos. Entonces ahí el problema era, si yo quiero construir un colegio y todos lo están pidiendo, bueno, tengo que modificar el plan intercomunal, lo cual puede ser el parto de los montes, 3 años en hacer la modificación. En cambio, modificamos la ley, porque los parlamentarios lo piden. Los parlamentarios dicen, bueno, tenemos esa necesidad en este suelo rural y la ley en este caso señala que esta norma legal prevalece sobre los instrumentos. Tenemos aquí un caso curioso, porque en estricto rigor la idea de la planificación es que sean las autoridades locales las que tomen las decisiones y que esos instrumentos se modifiquen por el mismo procedimiento. Pero acá no, acá es el legislador el que directamente adopta una regla distinta. ¿Por qué? Por un tema de eficacia. De hecho, aquí hay un problema latente de cómo se puede desviar en el fondo esta potestad, la de regular en general los sistemas de aprobación y los contenidos de los instrumentos para resolver problemas concretos. Bueno, no lo dije antes, pero cuando hablábamos de estos usos naturales, del uso para la actividad agrícola del inmueble, de la vivienda para el propietario, ahí entramos en el problema de la subdivisión mínima del suelo rural. La subdivisión mínima hasta el año 80 era de 4 hectáreas. Entonces, en 4 hectáreas, la verdad es que es difícil no tener una explotación de carácter silvoagropecuaria.
no es muy fácil tener un jardín tan grande para nadie. El año 1980 es el año en que se dicta el decreto ley 3516 al que hacía alusión el decano, y que tiene el propósito, según se me ha explicado, yo era muy chico en esa época, que perseguía de alguna manera ir finalizando el proceso de reforma agraria. El proceso de reforma agraria que se había hecho en los años 70 y también en los años 60 tenía por propósito redistribuir la propiedad raíz y redistribuirlo generando en las personas que trabajaban la tierra la categoría del asentado, que era la persona que se iba a quedar con una parcela de 4 hectáreas, que era, insisto, la subdivisión mínima. Ahora bien, lo que en 1980 se dice es muchos asentados no han podido echar a andar productivamente estos predios. Entonces la justificación de este decreto ley es permitir que puedan enajenar parte del lote, una parte relevante, 3/4 partes incluso, y que se queden con una unidad que les permita subsistir de la agricultura. Media hectárea es una unidad donde efectivamente es una familia que quiere vivir de esa media hectárea, podría hacerlo, no se va a transformar en obviamente en un empresario de la exportación, pero la idea era que la persona pudiera autosustentarse en esa media hectárea. Bueno, a poco andar, ese procedimiento que tenía esta justificación da origen a la denominada parcela de agrado, algo que no está en la ley, en ningún caso. La ley no habla de parcelas de agrado. Pero a comienzos de los 80 se empezó a generar esta categoría en el marketing de los inmobiliarios de plantear verdaderas urbanizaciones. Este no era el propósito del legislador, no es que hubiera aquí un ánimo maquiavélico, porque si uno lee el decreto ley 3516, lo que advierte es el propósito contrario. El decreto ley claramente señala que no es posible ocupar este sistema para realizar construcciones o usos de carácter habitacional. Quedan estrictamente sujetos los predios resultantes a la prohibición, dice el legislador, de cambiar el destino agrícola, ganadero o forestal en los términos que ya describí antes. Es decir, debiera ser un destino de esa naturaleza. Incluso el legislador exige que las escrituras de compra-venta de estas parcelas de agrado, entre comillas, debiesen contener esta prohibición. Es decir, el adquirente sabía en su escritura, no es porque tenía que leer la ley, si se leía su escritura iba a ver que tenía una prohibición de cambiar el destino de carácter agrícola, ganadero o forestal. ¿Qué ocurrió? Que pese a que había nulidad absoluta de los actos o contratos, de que había multas y que había además una exigencia de que las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de que el Servicio Agrícola y Ganadero y de que el Consejo de Defensa del Estado incluso tuviera que intervenir en estos casos fiscalizando, además de las municipalidades, lo que tuvimos fue una masiva vista gorda. Y cuando el decano dice que hay un proyecto de ley, bueno, hay proyectos de ley desde el año 90 al menos, donde se ha tratado de cambiar el mínimo de subdivisión y la verdad es que no ha sido factible. Yo diría ahí probablemente hay un tema cultural. O sea, me gustaría saber cuántos parlamentarios tendrán una parcela de agrado, pero esto que uno lo puede plantear aquí como algo de sentido común, cuando uno ve las decisiones particulares, bueno, estas parcelas de agrado efectivamente se adquieren, se compran, se habitan, con un sistema además verdaderamente muy, muy simple. Hay que hacer simplemente una subdivisión que tiene que tener el timbre del Servicio Agrícola y Ganadero y después uno lo inscribe en el conservador y se acabó. La ley permitió que 3 planes reguladores intercomunales, o el decreto ley, perdón, pudieran generar cabidas distintas, entendiendo que eso implicaba cabidas mayores. Y los 3 planes son el Plan Regulador Intercomunal de Santiago, de Valparaíso y de Concepción, los 3 que existían en ese momento. Es curioso que el legislador no haya ocupado la categoría genérica de Plan Regulador Intercomunal, que habría sido más flexible y habría permitido que cualquier intercomunal de cualquier región de Chile hubiera luchado contra este fenómeno. Pero no, se optó por este nombre específico y solamente en esos casos se ha cambiado, por la vía de los instrumentos intercomunales, se ha cambiado esta regulación.
Además, había anticipado que aquí hay una norma de carácter penal que ayudaría a combatir estos fenómenos. Y es el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, leo textual: será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el propietario, loteador o urbanizador que realice cualquiera clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, tales como ventas, promesas de venta, reservas de sitio, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades que tiendan a formar nuevas poblaciones. O sea, no basta la garantía administrativa o la sanción civil de la nulidad absoluta, no, acá incluso el que quiere hacer un negocio fácil, y digo negocio fácil porque en la práctica lo que tenemos en estos casos es sencillamente que alguien evade las normas para vender más barato. Porque claro, yo estoy, también esto podría ocurrir en el suelo urbano. En el fondo no hago la urbanización, no paso por la municipalidad, no pedí el permiso, no tuve recepción, no doté al suelo que estoy transfiriendo de todos los servicios que debería tener. Entonces, claro, no tengo que invertir todo lo que representa en recursos esa transformación. Quien va a tener que hacerlo es el comprador. El comprador está feliz porque tiene un papelito donde dice que es dueño del sitio tanto, pero ese sitio no tiene ninguna posibilidad de poder ser legalmente construido. Si yo quiero ocupar un subsidio habitacional, por ejemplo, no lo voy a poder hacer. Porque en materia de todo el apoyo habitacional del Estado exige tener una regularidad formal desde el punto de vista de un permiso de edificación, una recepción municipal. En eso yo diría que en general el sistema ha funcionado. O sea, no quiero tampoco aquí plantear que está totalmente construido el campo ni nada por el estilo, no sería justo. Pero ya tenemos el problema de la parcela de agrado, que en el fondo también viene a ser otro forado, porque ahí estamos actuando dentro del margen de la ley, no es que estemos haciendo nada irregular. Y en la práctica, por lo que me comentaban ayer, acá ha ocurrido lo mismo que en el resto de las regiones. El suelo que está cerca del límite urbano empieza a subdividirse, aunque no tenemos aplicación de la ley de propiedad, de la ley de copropiedad inmobiliaria. Bueno, da lo mismo, se hace una comunidad civil, se busca la estructura para generar algo como que fuera efectivamente el símil a una copropiedad y se construye. Y perdón, olvidé decir que además en el caso del decreto ley 3.516, no solo no se han aprobado las normas legales que han tratado de ponerle coto, sino que el año 2012 tuvimos a través de la ley 20.623 el camino inverso. La ley 20.623 lo que hizo fue derogar la exigencia de que las escrituras públicas tengan que contener la prohibición del artículo 55. Es decir, ya no tiene que estar ahí. Y además, como se establecía una sanción de nulidad absoluta, saneó todas las escrituras previas donde este trámite se hubiera omitido. Entonces, claro, si tuviéramos un legislador que quiere poner un freno, la verdad es que no estaría haciendo esto. Este legislador más bien que está, de alguna manera, simplemente resignándose a la situación. Ahora, comentaba la norma penal del 138 porque es una vía a través de la cual uno podría evitar algunos de los fenómenos que he comentado, pero la jurisprudencia que hemos tenido en los últimos años, la verdad es que ha sido muy exigente, utilizando aquí idea para los abogados que están acá de la última ratio. El derecho penal implica que tiene que haber un dolo que yo acredite, y la verdad es que en la exigencia del dolo hemos terminado en que hay un montón de sentencias absolutorias en casos de comunas rurales donde uno entendería que efectivamente lo que se está haciendo es un loteo encubierto, un loteo irregular. Por lo tanto, allí al menos es necesario hacer un ajuste de la normativa porque, como digo, la jurisprudencia, en el caso de la región metropolitana, ha sido la comuna de Talagante, en el caso de la quinta región, Quillota, pero como les digo, lo que tenemos hoy día es una jurisprudencia, yo diría, vacilante. No es que en todos los casos haya sido así, no voy a entrar al detalle, pero recién hace un par de meses salió una sentencia de protección de la Corte Suprema en que se admitió que una municipalidad pudiera colocar letreros advirtiendo que
en una zona determinada no era factible hacer venta de terrenos porque no era suelo urbano. O sea, llegamos a que el propietario fuera a los tribunales a decir, oye, la municipalidad aquí no tiene que meterse, me está perjudicando. Y claro, ¿cuál es el perjuicio? O sea, en el fondo lo que le está diciendo la municipalidad a los potenciales compradores es, ojo, se va a meter en un lío. Lo que está haciendo es básicamente tomar una medida preventiva para evitar que se consume una conducta que finalmente va a ser negativa para esos compradores. Bueno, por lo menos acá la Corte Suprema afirmó la licitud de la medida, pero el solo hecho de que existe el recurso nos muestra el estado en que nos encontramos en esta materia. Bueno, cierro con eso el artículo 55. Voy a hablar ahora brevemente de los instrumentos de planificación, porque los instrumentos de planificación son los que nos ayudarían a, de alguna manera, ordenar el modelo. Simplificando la situación, los instrumentos de planificación territorial urbanístico que tenemos son, en nuestro sistema, el plan regulador comunal, el plan intercomunal, ya hasta hace poco tiempo, el plan regional de desarrollo urbano, es decir, ocupando, uno podría decir, 3 escalones de nuestra subdivisión territorial administrativa, tenemos 3 instrumentos. El plan regulador comunal no tiene competencias para actuar en el suelo rural, porque el plan regulador comunal tiene solo competencias en el ámbito urbano. Por lo tanto, ahí la verdad es que lo que tenemos es poco. Después viene el plan intercomunal, y el plan intercomunal, por definición, es aquel que está regulando aquellos núcleos urbanos, aquellas ciudades, podríamos decir, donde hay más de una comuna. Es decir, lo que estamos admitiendo es que nos quedó chico el nivel comunal para regular esa ciudad, porque ya en el fondo tenemos una interrelación entre las distintas comunas, que en algunos casos suponen una mancha urbana concentrada, pero no siempre. Normalmente, como son varias comunas, vamos a tener suelo rural y suelo urbano. El límite urbano no contempla, el límite del plan regulador es todas las comunas, en el caso del intercomunal, que se están regulando. Pero dentro de ese límite hay un límite urbano que es más circunscrito. Y por lo tanto, allí sí el legislador, en el fondo, desde el año 1976, tomó la previsión de decir si vamos a regular varias comunas que forman una unidad urbana, ahí sí el instrumento tiene potencial de regular el suelo rural. En el fondo es necesario regular todo el territorio para poder evitar que se desmadre la ciudad, por decirlo de alguna manera. Y además tenemos estos 3 intercomunales que ya comenté que tienen, por decirlo así, un bonus track, tienen esta posibilidad de cambiar el límite de subdivisión predial. Después viene el plan regional de desarrollo urbano. Plan regional que en la ley y en la ordenanza fue establecido como un instrumento de carácter orientativo, estratégico. La ley dice que sus disposiciones tienen que integrarse en los instrumentos de carácter inferior, pero la ordenanza general cuando la reguló, solamente reguló, como digo, este carácter de carácter más bien orientativo. Y aunque se trataba del instrumento, yo diría, más sencillo de aprobar y de elaborar, hasta el año 2001 bastaba dictar un decreto supremo. Es decir, tuvimos una década de democracia donde dictar estos instrumentos habría sido muy sencillo. Y sin embargo, solamente hubo 4 regiones que llegaron a dotarse de este instrumento. Yo creo que en parte porque probablemente al no tener mayor diente normativo, mayores consecuencias prácticas, finalmente las regiones no se concentraron en aprobarlas. Eso hizo, o ha hecho, por ejemplo, si uno mira el caso de Santiago, en que, dado que el intercomunal tiene la posibilidad de tener algún grado de regulación, bueno, hoy día el intercomunal de Santiago tiene como límite toda la región. Empezó a expandirse el año 94 de una primera expansión, el año 97 una segunda y el 2006 ya todas las comunas quedan reguladas. ¿Por qué? Porque fue la manera de colocar un límite de subdivisión de 4 hectáreas y no de media hectárea como estaba, y también de establecer zonas de protección, a lo que se admitía, pero en estricto rigor superando con mucho el fenómeno urbano, regulando también zonas de carácter rural. Por lo tanto, también ahí uno podría decir que caemos en una verdadera
disfuncionalidad de la herramienta. Hoy día tenemos, yo diría, algunos cambios en este panorama que pueden ser interesantes. Un primer panorama que hay que comentar es la aprobación de la Ley de Mercado de Suelo, publicada el 15 de febrero, donde se establecen distintas normas que tienen que ver con los procedimientos. Solamente me voy a concentrar en uno de los temas de esta ley, que es el nuevo artículo, por técnica legislativa. El legislador optó por ocupar reiteraciones de artículos con un latinazgo para indicar así como bis, ter, quater. Bueno, aquí llegamos casi al paroxismo porque en este caso estoy hablando del artículo 28 decies, o sea, el artículo 28 en su 10ª repetición. ¿Por qué? Para evitar que haya que reenumerar toda la ley. Y eso, bueno, a los operadores jurídicos les genera el problema de la jurisprudencia, de qué artículo estamos hablando. Entonces, para evitar cambiarlo todo, empezamos a ocupar estas fórmulas que bueno, no suenan muy bien. Pero aquí hay dos cuestiones interesantes. Primero, se define la planificación como una función pública que organiza y define el uso del suelo y de las normas urbanísticas de acuerdo con el interés general. O sea, aquí hay una remisión bastante clara a qué es lo que hay que perseguir. Ya hay una serie de criterios exigiendo que las decisiones de la planificación sean fundadas. Dentro de ellos, dice, ajustarse a principios de sustentabilidad, cohesión territorial y eficiencia energética, procurando que el suelo se ocupe de manera eficiente y combine los usos en un contexto urbano seguro, saludable, accesible universalmente e integrado socialmente. Esta es una norma legal que los tribunales van a tener que aplicar. Y por lo tanto, si yo quiero, por ejemplo, ampliar el límite urbano de una manera excesiva, bueno, acá lo razonable es que uno puede hacer un control. ¿Es necesario aumentar el límite urbano tanto? Si queremos, como dice aquí, ocupar el suelo de manera eficiente, ¿no será mejor rehabilitar y renovar el suelo urbano que hoy día existe? Que en nuestras ciudades, cuando empezamos a ampliar el límite urbano, empezamos a dejar que se deteriore en otras zonas. No queremos invertir ahí, es más caro, es más complicado. Si uno mira las ciudades europeas que han optado en general, aunque hoy día la tendencia a la expansión es generalizada, hay muchos otros fenómenos, el crecimiento del ingreso en general también lo produce, pero vemos un foco y un interés por renovar lo que existe. Uno ve los edificios en los centros de la ciudad, donde edificios de una densidad media, 8 o 9 pisos, donde instalan una especie de tuberías enormes para estar botando los escombros sin generar daños o ruidos molestos al resto, y van reconstruyendo la misma, la envolvente sigue siendo la que era. No cambiamos, no nos vamos afuera, tratamos de proteger el núcleo de la ciudad. Bueno, aquí yo creo que tenemos una norma que va a ayudar en eso. Hay otras más declarativas del mismo artículo, por ejemplo, evitar la especulación y procurar la satisfacción de las necesidades de vivienda de la población, con la cual probablemente todos vamos a estar de acuerdo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo diablos bajamos a la realidad esta orientación tremendamente positiva? También un segundo elemento a destacar: se establecen normas urbanísticas supletorias para aquellas construcciones en áreas urbanas que no tengan plan. Y esto importa porque el límite urbano que yo les describía al comienzo también ha sido utilizado desde el año 92 como un instrumento de planificación en sí mismo, el más sencillo. En un momento el Ministerio de Vivienda decidió que había que tener plan, como fuera, como el plan era caro, dijo, bueno, pero hagamos solamente el polígono, de donde tenemos uso urbano, y eso significa que ahí no hay que usar este mecanismo más complicado de los CEREMI, ahí simplemente se da el permiso de edificación con el director de obras municipales. Hoy día las cifras en ese sentido, la verdad es que no son buenas. Tenemos a 53 municipalidades en el país que solo tienen límite urbano. No tienen plan regulador comunal. Por lo tanto, nos enfrentamos a que en esas 53 comunas, la verdad es que prácticamente dentro del límite urbano se puede hacer lo que uno quiera. Bueno, ahora la ley no permite hacer lo que se quiera. Hay normas de densidad, de altura, de agrupamiento, de continuidad de la trama vial, que es algo básico. Pero ocurre que el legislador no lo exigía. Entonces, si había solamente un límite urbano, esto no se podía regular. Por lo tanto, yo diría que tenemos ahí también una buena noticia.
La última, aunque esto lo van a tratar en la tarde, así que aquí voy a ser más breve, pues, vi por ahí a Felipe Paredes que va a hablar del tema del ordenamiento territorial. Bueno, el último a destacar, también la ley 21.074, también publicada el 15 de febrero, que tiene que ver con la reforma regional, le da contenido a una figura que ya tenía nuestra legislación, pero que no estaba clara en sus efectos, que son los planes regionales de ordenamiento territorial. Y estos planes regionales de ordenamiento territorial, si bien orientan la utilización del territorio, tienen la ventaja de que, como regulan toda la región, ya no exigen que yo tenga que ampliar los planes urbanísticos para regular todo, como ocurrió en Santiago. Ahora tengo un instrumento de nivel regional que, si bien en principio es más bien orientativo, tiene la posibilidad de fijar condiciones obligatorias para dos cuestiones: la disposición de residuos y sistemas de tratamiento también, y el desarrollo de actividades productivas o de generación energética en las zonas que no están comprendidas en la planificación urbanística. Por lo tanto, tenemos aquí una nueva herramienta que nos va a permitir regular mejor estas materias. Ahora, hay que decir que aquí hay dos tensiones. No voy a entrar al detalle, como digo, se va a ver en la tarde, pero yo diría que hay dos tensiones importantes. Una tensión es la tensión nacional-regional, porque estos son planes regionales. Entonces, cada región podría establecer sus condiciones para estas actividades. Para combatir esa tensión hay una serie de herramientas, algunas yo diría bien excesivas. La más, yo diría, terrible es que estos planes tienen que ser aprobados previo informe favorable de cada ministro. Entonces, de 12 ministros, ministras. Entonces, claro, conseguir que 12 ministros, ministras estén de acuerdo con algo, la verdad es que es bastante difícil. ¿Y por qué ese acuerdo? Porque en el fondo la preocupación es la tensión entre lo que se quiere como normas de desarrollo de todo el país versus lo que quiere la región. Para que la región no se nos arranque, la sujetamos por acá. Para que no se nos arranque, también se tiene que dictar un reglamento para que estos planes se puedan aprobar, reglamento que se dejó ingresado y aprobado en una primera versión al final del gobierno anterior, pero se retiró. El nuevo gobierno tiene, por supuesto, todo el derecho a ejercer la potestad reglamentaria y a revisar aquellas cosas que no estaban terminadas. Por lo tanto, hoy día ese reglamento está en trámite de revisión. Y además, también la ley estableció el llamado Comicivit, es decir, un comité nacional donde están esos 12 ministros, ministras que tienen que ver con temas territoriales, que preside el ministro o ministra de Vivienda, y que, además de aprobar el reglamento que acabo de comentar, de proponérselo a la presidenta para su aprobación, también aprueba una política nacional de ordenamiento territorial. En esa política nacional, entonces, habría un conjunto de disposiciones que no van a poder, en definitiva, sobrepasar los planes regionales de ordenamiento territorial, como probablemente lo va a explicar Felipe. Por lo tanto, tenemos un sistema en este caso que podría ayudarnos a manejar mejor el suelo rural. Pero también hay una segunda tensión, como dije, la sectorial versus la general. Cuando uno habla de ordenamiento territorial, lo razonable es que ordenamos todo el territorio con un criterio unívoco. O sea, aquí nos juntamos todos, discutimos, peleamos y llegamos a una decisión. Ojo que la ley dice que el instrumento es obligatorio para el sector público. Entonces acá la idea es juntar a todo el sector público, discutir y después todos vamos siguiendo esta normativa. Pero está la tensión porque, por ejemplo, el Ministerio de Energía, en la última ley de transmisión, aprobó un conjunto de disposiciones que en el fondo tienen que ver con ordenamiento territorial energético, pero lo hizo por el lado. O el borde costero, donde allí hay a mí me tocó colaborar en la tramitación de esta ley y la verdad es que nunca entendí, y como nunca entendí tampoco puedo hacérselo entender a ustedes, pero la regulación del borde costero quedó fuera de estos planes regionales de ordenamiento territorial. Quedó entregada a un decreto supremo que dicta el Ministerio de Defensa, y que, bueno, como decreto supremo tiene en este caso que ser firmado por el presidente de la República, pero no está delegado. Entonces tenemos una parte que para algunas regiones, para esta lo puede ser relevante, una parte de la planificación, si bien de todas maneras hay que consultar al gobierno regional, pero quien va a cortar el queque en esto va a ser directamente el nivel central.
¿Por qué? Probablemente, supongo que aquí los temas de defensa nacional y todo en fin, ese mundo complicado y centralista ganó esa batalla, pero la verdad es que es algo que difícilmente uno puede entender. Pero, de nuevo, como conclusión, tenemos ahí a estos planes regionales de ordenamiento territorial en barbecho. ¿Por qué? Porque mientras no se publique la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, el gobierno anterior dejó hecha una política nacional ya aprobada, pero también fue retirada de la tramitación de Contraloría. Insisto, ahí también lo mismo que dije respecto al reglamento. Pero mientras esa política nacional y el reglamento no se dicten, no se pueden aprobar planes regionales de ordenamiento territorial. O si se aprueban, van a ser simplemente instrumentos totalmente orientativos sin ninguna eficacia jurídica. Hay algunas regiones que lo han hecho. Por ejemplo, lo hizo la región de Aysén, y la región de Aysén hizo un reglamento, lo mandó a la Contraloría, y Contraloría le dijo, pero ¿de qué me está hablando? Acá esto simplemente es una norma orientativa que ustedes se dieron, la aceptamos, pero ahora empezar a ejecutarla, a darle efectos prácticos, no puede hacerlo. Bueno, no quiero dejar un ánimo negativo ni escéptico. Yo creo que hay herramientas, como he dicho, que nos pueden ayudar a mejorar, pero no son fáciles de implementar y requieren también una fuerte voluntad política y yo también diría un cierto escrutinio de la sociedad. Y en eso quisiera terminar felicitando de nuevo a esta facultad porque creo que es muy meritorio hacer un seminario de esta característica, o de estas características. Primero porque tiene una mirada desde la región. O sea, yo diría el problema del suelo rural es un problema que hoy día está entregado a lo que deciden las regiones. Y por lo tanto que ustedes como región estén acá discutiendo sobre esto y además pongan los apellidos que les interesan más a ustedes. A otras regiones les interesará, qué sé yo, el tema de la minería, si no estuviera en la primera o la segunda región. Bueno, acá el tema fluvial y el borde costero son muy relevantes. Segundo, porque también hay una mirada interdisciplinaria, como se destacaba previamente, como aquí tuvimos al decano subrogante de arquitectura hablando, pero también está Rodrigo Hidalgo, que es un geógrafo, podrían estar sociólogos, es decir, aquí la manera de trabajar el territorio, aunque está en una facultad de Derecho, lo está haciendo con este apellido primero, bueno, es dialogando entre distintas disciplinas, ojalá evitando la soberbia disciplinar de la cual nadie está exento, pero es muy frecuente que en estas discusiones a veces, bueno, las distintas disciplinas digan, no, es que yo aquí soy el que sé más que ustedes. Si ustedes ven en las normas urbanísticas, bueno, a veces tiene una complejidad tal y claro, los arquitectos están más preparados para poder hablar de esas normas que los abogados, pero si vamos a hablar de los efectos jurídicos, bueno, ahí ocurre que los abogados tenemos algo que decir. Y por último, porque hacer este tipo de encuentros yo creo que contribuye a reforzar esa mayor legitimidad social de la regulación de la ciudad, del urbano y de lo rural, del fenómeno del territorio. Nuestra cultura hasta el momento política no ha sido muy adecuada, yo diría, no ha puesto este tema en las prioridades políticas y eso explica que nuestra regulación camine con tanta dificultad. Yo creo que eventos como estos van mostrando que sí hay interés, que hay una sociedad que hoy día no solamente está preocupada de construirse una casa donde sea, porque esa va a ser mi jubilación, la voy a arrendar, que está pensando en lo colectivo. Y yo creo que la manera de abordar estos temas es fortaleciendo también esos atributos. Así que les agradezco la paciencia y la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Un agradable reencuentro, en realidad, porque yo lo conocí cuando trabajaba en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el año 2015-2016. En esa época trabajaba en la edición jurídica y Enrique era asesor de la ministra. Y bueno, ha confirmado una vez más loes que se le hacían en el Ministerio. Bueno, lo invito a pasar a un café de 10 minutos para dar inicio después a la segunda parte que comprende una ponencia de 4 académicos. Gracias.